Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en esta presentación del CIUBEN+. Esta actividad se enmarca dentro del convenio de colaboración interinstitucional entre el CIUBEN y el CONADIS. Este convenio tiene como objetivo el intercambio de información para alimentar o robustecer lo que será el Registro Social Universal. Y hoy vamos a ver de qué se trata todo esto. También vamos a ver toda la información que nos permite obtener sobre la población con discapacidad a partir de la base de datos del CIUBEN. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos 42 personas conectadas y de inmediato vamos a pasar con las palabras de apertura del licenciado Pedro Pablo Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Marcia. Buenos días a todos los presentes. En nombre del Consejo Nacional de Discapacidad, extiendo un cordial saludo al distinguido licenciado Jeffrey Lizardo, director general del Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEN, a la licenciada Susana Doñé, encargada de Planificación y Desarrollo del CIUBEN, y con ellos a todo el personal técnico de tan importante institución que nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, Jeffrey. Igualmente tengo a bien saludar a todas las personas y representantes de las asociaciones sin fines de lucro adscritas al CONADIS y de otras organizaciones que trabajan en favor de la población con discapacidad que nos acompañan, así como al personal técnico de nuestra institución y al público en general. El artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad compromete a los países signatarios a la recopilación de datos para el seguimiento de su implementación, en consonancia a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Vienen a reforzar este compromiso al tomar en cuenta a las personas con discapacidad en sus metas e indicadores claramente apegados al principio de no dejar a nadie atrás. Estos instrumentos requieren de la transversalización del enfoque de derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas, programas, proyectos nacionales, tal como nos ha sido el interés y el compromiso del presidente Luis Abinader, lo que representa una grandiosa oportunidad para avanzar en este sentido, y esa es una decisión tomada por el presidente. Para esto, contar con estadísticas es clave, en vista de que visibilizan la situación de la población con discapacidad, permitiendo la toma de decisiones, el diseño y evaluación de políticas públicas basados en evidencias. Es por estas razones que el CONADIS se ha comprometido con el fortalecimiento de la producción estadística nacional referida a la población con discapacidad, lo que ha sido un anhelo por muchos años de todo el país. La socialización del día de hoy se enmarca en el acuerdo de colaboración interinstitucional entre el CIUBEN y el CONADIS. En esta mañana se presentará lo que es el CIUBEN+ y la disponibilidad de información referida a la población con discapacidad en su base de datos. Referida, por supuesto, a esta población. Insumo de gran utilidad para la definición de políticas y de proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en República Dominicana. Todas las informaciones que serán presentadas por el CIUBEN, sin duda alguna, son de gran interés para todas las instituciones y organizaciones que trabajamos en favor de la población de personas con discapacidad. La base de datos construida por el CIUBEN contiene los registros de los hogares elegibles para la asignación de los programas sociales del gobierno dominicano, los cuales pueden ser utilizados con fines estadísticos, convirtiéndola de esta manera en una fuente de datos de gran valor, en un contexto de conocidas limitaciones en la disponibilidad de información estadística actualizada sobre esta población que tanto lo necesita. Adicionalmente, es necesario resaltar que el CIUBEN responde a las recomendaciones internacionales para la medición de la población con discapacidad a través de la inclusión por primera vez en el país del set corto sobre el funcionamiento del Grupo Washington de Estadística sobre Discapacidad
en la ficha del tercer estudio socioeconómico de los hogares. En este sentido, en el marco del acuerdo entre ambas instituciones, se ha revisado la metodología de identificación de la población con discapacidad en la base de datos del SIUBEN y se han realizado recomendaciones a las nuevas fichas de levantamiento de información. Todo lo anterior apegado a los lineamientos del Grupo Washington. En el día de hoy tendremos la oportunidad de ver algunos resultados a partir del análisis que permite esta base de datos. Quiero agradecer en nombre del CONADIS toda la disposición y apertura recibida desde el primer momento por parte de nuestro gran amigo Jeffrey Lizardo y de todo su equipo. Lazos de trabajo que continuaremos reforzando mientras avanzamos en lo que será nuestro Sistema Nacional de Valoración y Registro de la Discapacidad, con el cual se podrán complementar los registros de personas con discapacidad incluidas en el Registro Social Universal que el SIUBEN se ha propuesto construir. Finalmente, agradezco nueva vez la presencia de todas las personas que nos acompañan y les invito a aprovechar las posibilidades que brinda la información contenida en la base de datos del SIUBEN para que juntos continuemos construyendo una sociedad más justa, inclusiva y accesible para todos y para todas. Es el momento, es la hora de la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad. Enhorabuena. Gracias al SIUBEN, gracias al presidente de la República. Buenos días para todos. Muchas gracias, licenciado Acevedo. Y de inmediato, con estas palabras, pasamos a la presentación del señor Jeffrey Lizardo, director del SIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios. Antes de iniciar, informarle a las personas que nos acompañan, tenemos aquí unas 49 personas, que pueden ir colocando sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas que está debajo en Zoom. Y al final vamos a estar contestando todas sus preguntas. Bueno, de inmediato entonces le damos las palabras al señor Jeffrey. Bienvenido y adelante. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes. A Pedro Pablo Acevedo, presidente del CONADIS, un fuerte abrazo y agradecerle la invitación por esta grandiosa e importante actividad. A Marcia Contreras, a todo el equipo de CONADIS que ha estado apoyando, y evidentemente que el equipo también del SIUBEN, a Susana, el equipo de análisis, a Jan, que luego va a presentar una parte, la segunda parte de esta presentación, que son los datos y fotografías de nuestra base de datos. Quiero compartir con ustedes una visión, la nueva visión del SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, que más que una visión, es un proceso de transformación del Sistema Único de Beneficiarios hacia un registro social universal de hogares y registro único de beneficiarios. Voy a explicar por qué es importante, cuáles son las oportunidades que nos brinda este proceso, y vamos a abrir una discusión, ¿no? Yo le he dicho, a esto le hemos llamado SIUBEN Más, a este proceso de transformación que ya está corriendo, y de hecho iniciamos pronto, hoy hay un equipo que ya está levantando información sobre la base de nueva plataforma SIUBEN Más. El Sistema Único de Beneficiarios nace hace 16, casi 17 años, como una entidad cuyo objetivo era o es identificar, caracterizar, registrar y priorizar las familias en condiciones de pobreza. Y se convirtió en el instrumento de carácter técnico para identificar los hogares elegibles para recibir los beneficios de los programas, sobre todo de transferencias monetarias condicionadas, que hoy en su momento se llamaba Comer es Primero. Hoy
es quédate en casa y ya dentro de poco se va a relanzar con el programa Supérate. El SUBEN, ¿cómo trabaja? ¿Cómo has trabajado? Porque esto lo estamos cambiando también. El Sistema Único Beneficiario hace lo que se llama censo, levantamiento a nivel nacional, utilizando dispositivos móviles. Estos levantamientos con una ficha de caracterización socioeconómica de los hogares permiten categorizar los hogares de acuerdo a unos indicadores que le voy a explicar más adelante. Y eso ordena los hogares de los más pobres a los menos pobres y podemos elegir, dependiendo del tipo de programa social o beneficio, cuáles hogares serían los beneficiarios de los programas. Para eso utilizamos dispositivos móviles, drones para actualizar las cartografías, que también nos van a presentar. La información está mapeada. Esto permite también darle más calidad a la información y que la información sea más oportuna, que viaje rápidamente, o sea, que no tengamos que procesarla luego, o sea, que hay una serie de ventajas de levantamiento utilizando dispositivos móviles. Es importante que hasta ahora el SUBEN levantaba información utilizando el mapa de pobreza y focalizaba el levantamiento en las áreas prioritarias, las áreas más pobres. Por lo tanto, SUBEN hasta ahora no tiene una cobertura universal. O sea, hay barrios donde urbanizaciones de clase media alta que no se han levantado, pero ahora en la nueva estrategia sí vamos a plantear que se levante. Les voy a explicar por qué. De todas maneras, la cobertura del SUBE en términos de barrios levantados, parajes, es de 78%. El total de manzanas levantadas, tenemos el 68% de todas las manzanas que están cartografiadas a nivel nacional. Estamos hablando de 98.473 manzanas. Hay provincias cuya cobertura es casi del 90%, por ejemplo, San Juan. Hay otras que la cobertura es mucho menor porque hay más barrios de clase media alta. Y el SUBEN hasta ahora utiliza 3 instrumentos para categorizar, para clasificar los hogares. El primero es de calidad de vida. El segundo es un índice muy interesante, único en la región, el índice de vulnerabilidad ante choque climático. Y después tenemos el índice de pobreza multidimensional, el IPM aplicado a la República Dominicana. El índice de calidad de vida es un índice que mide la pobreza estructural. Y con este índice, que se utiliza una metodología bastante robusta, una metodología estadística, se ordenan los hogares de 0 a 100, se definen puntos de cortes dependiendo del nivel de pobreza de los hogares o la situación socioeconómica de los hogares. Y este índice se construye con 17 variables que están organizadas en 4 dimensiones. La primera dimensión es las características de la vivienda, y ahí también entra el tema de hacinamiento, que es importante. La segunda dimensión es servicios básicos. La tercera es composición del hogar. Y la cuarta es el nivel educativo de los miembros del hogar. Hay varias variables en cada una de esas dimensiones. Sobre la base del índice de calidad de vida y con el último levantamiento del año 2018, tenemos 6.3 millones de personas registradas, que corresponden a 2.1 millones de hogares. Y de ello, el 8.2%
de los hogares están en pobreza extrema. Es lo que le llamamos en CB1. El 36.1 está en pobreza moderada y CB2. O sea que estamos hablando de cerca del 44% de las personas registradas en el SUBEN están en pobreza. Aquí ustedes ven los tres levantamientos. El nivel de cobertura actual del SUBEN es de un 60% de la población total del país, que está estimada en 10.5 millones de habitantes. Y como les decía, el 44% son pobres extremos, moderados, las personas registradas. Estamos hablando de cerca de 2.700.000 personas y cerca de 900.000 hogares a nivel nacional. Como ustedes ven, SUBEN tiene aquí 2.1 millones de hogares registrados y esto es el 60%, 61%, de 3 y algo, 3.2 millones de hogares que se estiman a nivel nacional. Esto se va a cambiar porque la idea del registro social universal es que podamos captar todos los hogares a nivel nacional. Porque la premisa fundamental de los sistemas de protección adaptativo es que cualquier hogar, no importa su nivel socioeconómico, su estatus, puede ser afectado por un choque interno o externo, por ejemplo, un huracán o cualquier situación como la pandemia, y convertir en ese hogar en pobre. Por lo tanto, es importante. La pandemia nos demostró precisamente la necesidad de tener un registro universal. Por ejemplo, el SUBEN se utiliza hoy día para asignar el programa Quédate en Casa, que era el Comer es Primero, con un nivel de focalización de cerca del 100%. En el caso del Seguro Familiar de Salud para el régimen subsidiado también se utiliza el SUBEN, aunque la focalización es menor porque por mandato de la ley 8701 también se afilian al régimen subsidiado los desempleados, no importa su nivel socioeconómico. Está también las pensiones solidarias, cuya cobertura es bastante baja todavía al día de hoy, pero utiliza en 100% la focalización con SUBEN. Debo decirle que estos son los programas tradicionales. Hoy día, lo que se está planteando es que cualquier programa y cualquier asignación de recursos, inversión, utilice el SUBEN para así mejorar la inclusión social de la población y mejorar el bienestar y tener mayor impacto. Ahora bien, en el caso del ICB, el índice de calidad de vida, que es el que se utiliza hoy día para categorizar los hogares, hemos tenido tres modelos, el 1, el 2 y el 2A. El 2A es el que se ha estado utilizando últimamente, pero hoy día ya estamos trabajando en un nuevo modelo que va a permitir, que tiene la ventaja, y va a estar listo ahora para junio. Ya hay un equipo nacional liderado por Antonio Morillo, que es experto en este tema, acompañado también de un equipo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay un comité también de expertos, una mesa de expertos trabajando, y en algún momento le vamos a presentar los resultados de esta nueva metodología que es importante para clasificar a los hogares según el nivel de pobreza estructural. Este índice nuevo, el índice SUBEN Plus, que le llamamos SUBEN Más, o el modelo SUBEN 3, va a tener la ventaja de que va a incorporar un proxy de ingresos. O sea que también vamos a poder identificar hogares pobres por pobreza monetaria, por nivel de ingresos. Eso es un avance que tenemos con este nuevo índice que se va a aplicar a partir de este año. Tenemos el índice de vulnerabilidad ante choque climático, el IVAC,
y es un índice que mide el grado de vulnerabilidad de los hogares ante tormentas, huracanes, inundaciones. Y esto es un índice muy importante, se utiliza, es único a nivel mundial. De hecho, nosotros estamos presentando este índice en Colombia, que nos pidieron a través de Cooperación Sur-Sur. Este índice permite, nosotros estamos conectados como SUBEN con el Sistema Integrado Nacional de Información, que es el CINI, que pertenece al COE, al Centro de Emergencia Nacional, o el Centro de Operaciones. Ellos se conectan con nuestra base de datos y pueden, a partir de la ruta que va a seguir o de la posible ruta del huracán, identificar cuáles hogares hay que movilizar o atender antes de que llegue el huracán, de manera tal que se mitigue el efecto de cualquier huracán, tormenta, inundación en el país y reducir y salvar vidas. Esto es importante y ha estado funcionando bastante bien. Después tenemos el índice de pobreza multidimensional que estamos ahora revisando y se está trabajando conjuntamente con el MEPID, con el Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo. Este índice incorpora otras dimensiones, a diferencia del índice de pobreza monetaria o el pobreza medido por ICB, pobreza estructural. Este índice incorpora algunas dimensiones de pobreza. En el caso dominicano, las dimensiones son salud, vivienda, entorno, brecha digital y convivencia, educación y cuidado infantil y sustento y trabajo. Entonces, este proceso de transformación de SUBEN+, ¿qué busca? Bueno, ya he explicado la necesidad de los países de tener sistemas de información social que sean universales, integrales, flexibles y que permitan reaccionar ante cualquier choque a nivel interno o externo, de manera tal que se pueda proteger a toda la población, sin importar su nivel socioeconómico. Evidentemente que la población priorizada para muchos de los programas sociales son los que están identificados como los más pobres, los más vulnerables, ¿no? Pero cualquier hogar puede caer en situación de vulnerabilidad y por eso es la necesidad de tener un registro social universal, que ya es un mandato presidencial. En su discurso de febrero del 2021, recientemente, el presidente Luis Abinader ordenó al SUBEN a conformar ese registro social universal de hogares, que por un lado también va a tener el registro único de beneficiarios, que va a permitir también identificar cuáles hogares no están recibiendo beneficios y cuáles hogares pueden estar recibiendo más de un beneficio, para mejorar así la asignación de recursos en un contexto de limitación o de restricción presupuestaria. Pero además el SUBEN+, la idea es que también se convierta en un instrumento para impulsar el monitoreo y evaluación de la política pública. ¿Y de qué se trata esta nueva estrategia? Proveerle más calidad a esta base de datos, a este sistema de información. Recuerden que uno de los valores agregados del SUBEN es que tiene los hogares conformados con sus miembros y tiene la geolocalización en la manzana, donde está ese hogar, tiene fotos del frente de la casa, tiene la cédula de cada miembro del hogar, de manera tal que cualquier entidad de gobierno necesita ese dato para asignar un beneficio. Por ejemplo, el caso del INPI, que lo está utilizando para el programa Dominicana se reconstruye, lo hace con la base de datos del SUBEN, que ya tiene identificado cuáles son los hogares cuyas viviendas son más precarias y que necesitan mejoramiento. Entonces, el SUBEN+ también es más cobertura. Queremos llegar no al 60 que tenemos hoy, sino al 85 en los próximos 2 años. Y la idea es llegar a la universalización, porque vamos a utilizar más datos que vengan de los registros administrativos. Y eso es importante, porque el SUBEN+
no se va a basar solamente en la colección de datos o en la recolección de datos en el campo. También se va a basar en los datos con los registros administrativos. Y debo ponerle un ejemplo. Nosotros firmamos un acuerdo con estamos en proceso de firma, un acuerdo, perdón, con la Superintendencia de Electricidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Bueno, la Superintendencia de Electricidad tiene una de las mejores bases de datos de hogares a través de los contratos que tiene con cada vivienda. Entonces, eso nos ayuda a fortalecer los datos de domicilio. Pero además, ellos con los datos nuestros le ayudan también a alcanzar a mejorar la asignación, sobre todo el bono luz, ¿no? Entonces, de la misma manera con Indotel y con otras instituciones fuera del circuito de protección social no contributiva. El SUBEN va a añadir otros indicadores, otros índices, agregar valor a la data, va a tener más transparencia y más democrático, y por eso estamos con ustedes hoy, porque la idea es que esta base de datos esté colgada, anonimizada, evidentemente, y cuidar la ética y la confidencialidad de los datos es sumamente importante en esta nueva estrategia de Suben Más. ¿Y cómo se va a implementar? Bueno, tenemos los levantamientos, tenemos los registros administrativos y los nuevos índices, y esto es lo que nos va a permitir tener el nuevo sistema de información Suben Más. Ahora mismo estamos levantando información, capturando información con los dispositivos móviles, con una aplicación, y se aplica una ficha que se llama caracterización socioeconómica de los hogares. Se aplica con bueno, tiene el aplicativo, esa información viaja, pero ¿qué queremos hacer también? Queremos incorporar otra fuente de información. Ya le he mencionado la base de datos administrativa, y ya lo hemos estado haciendo con la base de datos de SENASA, de la Tesorería de la Seguridad Social y de otras instancias del Ministerio de Salud Pública, porque así vamos actualizando permanentemente la información. Ya no vamos a esperar cada 4 años a actualizar el dato del ciudadano y de los hogares, sino que los datos se vayan actualizando permanentemente en la medida en que nos estamos conectando con muchas instituciones que están alimentando la base de datos del SUBI, y esto va a permitir que la asignación y el monitoreo sea más efectivo. Y también vamos a incorporar otros modelos de captura de información, que no sea solamente la visita al campo, sino que el ciudadano o ciudadana pueda autodeclarar utilizando una plantilla que ya pronto va a estar disponible, y pueda y establecer mecanismos de validación de validación de la información, ¿no? Que se registre. También estamos utilizando un call center, o sea, llamando por teléfono a aquellos ciudadanos y ciudadanas que están solicitando que se les reevalúe, que visitan permanentemente los puntos solidarios. Por otro lado, estamos democratizando y estamos todo el tema de cómo compartir la información. Esta información antes era muy cerrada, y por eso vamos a ver más tarde algunos datos interesantes del SUBEN que va a presentar ya. Pero la idea ahora es que podamos, en este proyecto de interoperabilidad, no solamente al interno de las instituciones que formamos parte del gabinete de política social, sino de todas las instituciones que puedan tener la base de datos y la pueden tener actualizada permanentemente. Y para ello vamos a estar conectados
permanentemente con las diferentes instituciones. De hecho, ya con ADIS tuvimos una primera reunión con el equipo de tecnología, ambos equipos, porque la idea es que podamos fortalecernos también y fortalecer a las diferentes instituciones. Si necesitan algún tipo de apoyo, también nosotros podamos desde SUBEN para que su captura de información sea cada vez mejor. También estamos cartografiando, georreferenciando y tener mapas dinámicos, digitales, a todos los niveles. O sea, que usted pueda ver personas con discapacidad. Vamos a ver los Alcarrizos y usted pueda buscar los Alcarrizos, no solamente la provincia, pero también buscarlo personas con discapacidad que viven en hogares muy pobres también, y lo pueda ver a nivel incluso de los barrios. Estos son herramientas de web mapping que vamos a estar desarrollando y que estamos en proceso con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y de otras organizaciones de cooperación multilateral para que estos datos puedan estar disponibles de esa manera y ayuden a tomar mejores decisiones para la inclusión social de la población. Este es el modelo de repositorio de información. Nosotros tenemos hoy día 3 censos. Ya la base de datos se ha unificado. Ya hoy podemos ver si María Pérez, jefa de hogar, registrada hoy día, cuál fue la evolución del 2004 hacia acá. Incluso estamos viendo que hay una cantidad enorme de hogares que han salido de ICB1 y han pasado a ICB3. Son modelos de éxito. O sea, ¿qué ha pasado con estos hogares? ¿Por qué estos hogares pasan de ICB1 a ICB3? Estamos haciendo esos análisis para mejorar la política pública, hacer propuestas de políticas públicas que ha funcionado o que no ha funcionado. Con las personas, con la inclusión de las personas con discapacidad es fundamental ver también ese grado sobre todo con discapacidad severa, qué ha pasado con esos hogares del año 2004. Esas son investigaciones que podemos hacer en conjunto, no solamente con CONADIS, también con las organizaciones que están participando hoy día y con la cooperación internacional. La idea es que estos datos, con registro administrativo, los levantamientos que se han hecho, lo que se están haciendo ya este año, porque este año tenemos el mandato también del presidente de actualizar toda la base de datos. Entonces, esto va a una data warehouse donde va a tener todos estos índices, el ICB, el IBAC, el IPM, pero también vamos a tener el índice de ingresos. Queremos incorporar un índice desarrollado por el equipo de consultoría Pareto, Magdalena Lizardo, sobre un índice territorial vinculado al cierre de brecha de los ODS. Y la idea es que esta información viaje a las diferentes entidades públicas, pero también a las universidades, a la academia, para hacer investigación, a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, a la cooperación internacional y sobre todo los ayuntamientos. Esta información es muy valiosa para los ayuntamientos. Entonces hay tremendas oportunidades que se presentan. Esto sí, que son 4 que yo veo rápidamente, pero pueden ser más y van a resultar de la discusión que vamos a tener hoy. Por ejemplo, el apoyo al registro nacional de personas con discapacidad. Nosotros tenemos registrado una cantidad que ahora ya va a presentar y que pueda servir ya con toda la información que tenemos, desde la cédula, de dónde vive, su nivel de pobreza y otra de educativo, y puede ya ser como la base del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. También para identificar de manera temprana vulnerabilidades asociadas, por ejemplo, a la muerte de un proveedor principal, por ejemplo. ¿Qué pasa si en un hogar el único sustento fallece? Es un hogar que va a terminar en alta vulnerabilidad o pase cualquier
enfermedad de alto costo, cualquier situación. Entonces, la idea es crear un sistema de alerta para una mejor protección social adaptativa, flexible. Entonces, más y mejores datos, incluyendo los mapas, los web mapping, para orientar la asignación de inversión pública. Ustedes se imaginan, por ejemplo, los ayuntamientos con el mapa de la data de SUBEN, de la población con personas con discapacidad y el tipo de discapacidad y cómo tienen que hacer inversiones para mejorar la infraestructura o el transporte o cualquier otra para mejorar la inclusión social, económica de las personas con discapacidad. Y de eso se trata. Y también, como mencionó Pedro Pablo, para facilitar el monitoreo y evaluación de las políticas de inclusión social y económica y política también, o sea, en términos generales, empoderamiento basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pedro Pablo mencionó el artículo 31, también está el artículo 33 y otros más mecanismos de monitoreo y evaluación. Y aquí le voy a dar paso a Jan. Voy a dejar de compartir para que Jan Antonio Guzmán, que es miembro del equipo de análisis, pueda presentar la infografía sobre personas con discapacidad. Jan. Sí, muy buenos días a todos los presentes. Antes de empezar, quería establecer que esta infografía surge luego de un proceso de revisión junto al equipo de CONADIS, donde ellos recomendaron utilizar otro punto de corte de los establecidos en el Grupo de Washington. En esta ocasión se está tomando en cuenta el punto de corte de discapacidad 1, donde se incluye a toda la población con dificultades en el funcionamiento. Este método o punto de corte categoriza con discapacidad a las personas que respondieron que tienen alguna dificultad o mucha dificultad o no pueden hacerlo en alguna de las categorías del funcionamiento. Empezando, el dato general, el SIUBEN tiene registrado a 464.379 personas con discapacidad, lo que viene representando el 7.3% del total de personas que tenemos empadronadas. En cuanto a la población que tiene el mayor porcentaje en términos de grupos de edad, está la población de 65 años y más, el cual representa el 34% de las personas que reportan tener algún tipo de discapacidad. Siguiendo con un indicador de severidad, en este caso, para calcularlo, se tomó en cuenta la metodología del Grupo de Washington, donde las personas con 1 a 4 dominios funcionales codificados con alguna dificultad y ningún dominio codificado con mucha dificultad o no puede hacerlo, fueron etiquetados como leves. Las personas con 5 a 6 dominios funcionales codificados con alguna dificultad o hasta 3 dominios codificados con mucha dificultad y ningún dominio codificado no puede hacerlo, en este caso se etiquetaron como moderados. Y por último, las personas con 4 o más dominios funcionales codificados con mucha dificultad o con cualquier dominio, como no puede hacerlo, estos fueron etiquetados como severos. Esto representa que el 68.3% del total de personas con discapacidad de 5 años o más se categorizaron como leves. El 23.6% tiene discapacidad moderada y el 8.1% restante se puede categorizar como severo. Siguiendo con una pirámide poblacional de las personas con discapacidad de 5 años o más, se puede notar que a medida que va aumentando los grupos de edad, se va ensanchando la pirámide, lo que significa que la mayor proporción, como dije anteriormente, se encuentra en los adultos mayores. Seguimos con un mapa que representa la proporción de población con discapacidad de 5 años o más por provincia. En este caso, los porcentajes que están visualizando
son relativos al total de personas de 5 años o más empadronadas en cada provincia. En este caso resaltan la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, Montecristi, La Vega, Hermanas Mirabal, Samaná, Peravia y Barahona, como las 10 provincias que tienen mayor proporción de población con discapacidad respecto a la población que tenemos empadronada en esa provincia. En cuanto a la población según el dominio del funcionamiento en el cual declaró algún grado de dificultad, tenemos que la que representa una mayor proporción es la de ver aún usando lentes, donde el 59.5% de la población con discapacidad presentó esta dificultad en el funcionamiento, seguida de la de caminar o subir escaleras con 41.6%, la de recordar o concentrarse con 18.8%, la de cuidado personal con 13.4%, la de escuchar aún usando audífonos 12.6%, y por último la de comunicarse usando su idioma habitual con 12.3%. Cabe mencionar que estas categorías no son mutuamente excluyentes, es decir, una persona puede tener múltiples dificultades, o sea, en más de un dominio. Por lo tanto, este porcentaje que ven no suma 100%. Algunos datos sobre tenencia de documentos. Tenemos que de la población con 5 a 16 años de edad, el 4.2% no tiene acta de nacimiento. Y en cuanto a la población de 16 años y más con discapacidad, el 5.5% reportó no contar con este documento. Ahora vamos a pasar con datos sobre educación. En cuanto al nivel educativo más alto alcanzado por las personas de 15 años y más con algún tipo de discapacidad, cabe destacar que el 16.6% de esta población declaró no tener ningún nivel académico completado. En cuanto a la educación primaria, el 33.7% declaró tener al menos un nivel completado y el 35.1% declaró tener un nivel completado de educación secundaria. Por último, solo el 8.9% de esta población declaró tener al menos un nivel de grado universitario completado. En términos de alfabetismo, el cual es calculado para la población de 15 años y más, el 23.1% de las personas con discapacidad declararon no saber leer y escribir, lo cual es bastante alto en comparación con la media nacional, que se encuentra actualmente alrededor del 5%. Otros datos de educación. En cuanto a años de escolaridad, el 21.6% de las personas de 15 años y más no tiene formación escolar. El 8.7% tiene la educación básica o primaria completada y el 11% completó la educación media o el bachillerato. Otro dato de educación es la condición de inscripción en un centro educativo. En este caso tenemos que el 64.3% de las personas de 5 a 22 años con discapacidad asiste a un centro educativo. Por ende, el 34.2% restante declaró no estar inscrito en un centro. Seguimos con un mapa de proporción de hogares con al menos una persona con discapacidad de 5 años o más. Esos porcentajes son presentados relativos al total de hogares empadronados que tenemos en cada provincia. En este caso se comporta similar al total de personas, al mapa de personas, presentado anteriormente. Y las provincias con mayor proporción de hogares, con al menos una persona con discapacidad, son Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, Peravia, La Romana, Barahona y Montecristi. En términos de índice de calidad de vida, el cual es el índice que utilizamos aquí en SIUBEN para medir el nivel de bienestar o carencia de los hogares, como bien explicó nuestro director anteriormente. Aquí en esta gráfica podemos ver una proporción de hogares con al menos una persona con discapacidad de 5 años o más, categorizadas por el índice. En cuanto al total de hogares que tenemos categorizados como pobres extremos, el 16.1% de esos hogares cuenta con al menos una persona con discapacidad dentro de su hogar, seguido por el 18.4% de los hogares categorizados en ICB2 o pobreza moderada,
el 18.2% en hogares ICB3 y el 16.2% en hogares ICB4. En este caso, la media nacional, en cuanto a nuestro dato, claro, dice que el 17.9% de los hogares empadronados en SIUBEN tiene al menos una persona con discapacidad en su hogar. Ahora pasando a datos sobre empleo, podemos ver que el 59.7% de las personas con discapacidad de 15 años y más se encuentran inactivos, el 33.4% está ocupado, el 1.6% es desocupado abierto y el 3% es desocupado ampliado. En este caso, los inactivos abarcan el conjunto de personas que cumplen condiciones para trabajar y que, sin embargo, no se han incorporado al mercado laboral. Los desocupados abiertos comprenden la proporción de población económicamente activa que en el periodo de referencia, en este caso el tercer estudio de 2018, no realizó ninguna actividad económica. Sin embargo, sí hizo diligencias para conseguir un trabajo y está disponible para trabajar de inmediato. Y en cuanto a los desocupados ampliados, esos incluyen a las personas de la población económicamente activa que se encuentran sin trabajo y aunque no buscaron activamente en el periodo de referencia, habrían aceptado trabajar de inmediato. En cuanto a la categoría ocupacional de estas personas que sí declararon estar ocupadas, encontramos que alrededor del 45.1% es cuentapropista, el 16.7% es asalariado del sector público, el 24.1% es asalariado del sector privado, el 6.5% declaró ser trabajador o trabajadora doméstica y el 3.5% es trabajo no remunerado y el 3.5% restante es empleador. Cuando tratamos de indagar en lo que son las razones por las cuales esta población no busca trabajo, nos encontramos que el 55.3% de las personas que no trabajan en este grupo dijeron que es por discapacidad o enfermedad, seguido del 19.2%, el cual se dedica a los quehaceres del hogar, o sea, ama de casa. Un 5% declaró que un familiar se opone, igual un 5% también dice que ha buscado trabajo y no encuentra. Un 4.1% es estudiante, el 4% es pensionado o retirado y el 2.2% restante piensa que nadie le dará trabajo. Por último, pasando a la sección de brecha digital, el cual para el tercer estudio fue levantada solo para la población de 7 a 65 años de edad, por ende ese es el dato presentado en este rango etario. Cuando vemos los conocimientos de informática dentro de esta población, encontramos que el 65.7% declaró no tener ningún nivel de informática. El 28.6% tiene niveles básicos, es decir, navegación en redes y uso de celular, entre otros. El 4.4% tiene conocimientos intermedios, es decir, herramientas de Microsoft como Word, PowerPoint, Excel. Y el 1.3% restante declaró tener conocimientos avanzados, dígase softwares de ingeniería, economía, entre otros softwares avanzados. En cuanto a los fines de uso de Internet dentro de esta población, el 81.1% dice que utiliza el Internet con fines comunicacionales. El 75.9% lo usa con fines recreativos o de ocio. El 26.2% lo utiliza con fines laborales y un 18.2% lo usa para fines comerciales. Al igual que en el gráfico de limitaciones del funcionamiento, estas categorías no son mutuamente excluyentes, por lo cual no suman 100% en la distribución. Por último, tenemos el dato general de uso de Internet, donde vemos que de las personas de 7 a 65 años con algún tipo de discapacidad, el 35.4% reportó haber utilizado Internet el último mes, lo que significa que el 64% restante declaró no utilizarlo.
Por último, una aclaración, el set corto sobre el funcionamiento del Grupo de Washington no fue diseñado para identificar a la población menor de 5 años de edad con dificultades, por lo que se excluye dicho grupo etario del presente análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias al licenciado Jeffrey Lizardo. Creo que no podemos negar que las informaciones que nos han compartido en la mañana de hoy son de gran interés para todas las instituciones, organizaciones, organismos internacionales que trabajamos en favor de la población con discapacidad. Es muy interesante conocer sobre todas las innovaciones que trae este nuevo sistema de información que es el CIUBEN+, que va a permitir mejorar la identificación de aquellos hogares en situación de vulnerabilidad y mejorar a la vez la asignación de los recursos y de los beneficios sociales. Y sobre todo este valor agregado que para todas las instituciones, organizaciones que ya mencioné, es de gran interés, de gran valor, el hecho de contar, de que sirva también como una fuente de datos que permita la toma de decisiones con respecto a los programas, proyectos, políticas públicas que estén basadas en evidencia. En el marco del convenio que ya se ha mencionado anteriormente, el CONADIS ha estado trabajando de la mano con el CIUBEN en la revisión de la metodología de identificación de las personas con discapacidad en su base de datos a partir de los lineamientos del Grupo Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. Este grupo fue creado específicamente en el marco de la Comisión Estadística de las Américas de las Naciones Unidas para mejorar y estandarizar la medición de la discapacidad en los censos, encuestas. Y es utilizado el set corto, que se incluyó por primera vez en la ficha del tercer estudio socioeconómico de los hogares, es utilizado en la mayoría de los países. Y la buena noticia es que va a ser también, está desde ya incluido en la boleta censal del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Por lo tanto, como país vamos a estar respondiendo a las recomendaciones internacionales. Me llamó también mucho la atención por ser de gran relevancia, y es lo que mencionaba el señor Jeffrey, sobre la democratización de la información y además también el hecho de que se quiere mantener actualizada la información que forma parte de este sistema de información, de este sistema, a través de los registros que producen las instituciones del gobierno que ofrecen servicios a la población. En este sentido, también vamos a estar trabajando, ya el señor Jeffrey mencionaba que sostuvimos una primera reunión con los técnicos del CIUBEN para lograr lo que será la interoperabilidad de nuestro Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro de la Discapacidad con el sistema del CIUBEN y de esta manera ir robusteciendo lo que será este registro universal de beneficiarios del CIUBEN. Bueno, con esto terminamos. A las personas Marcia, que hay algunas preguntitas ahí. Sí, allá voy. Las personas, les recuerdo a las personas que deseen hacernos algunas preguntas, que nos la remitan a través de la opción de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas preguntitas y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta el señor Dilcio Peguero sobre las políticas que el CIUBEN tiene en carpeta para mitigar la situación de la provincia de San Juan, que ha sido declarada en estado de hambre por la FAO.
y pregunta en particular sobre las personas con discapacidad. Sí, recuerden que el SIUBEN suministra, genera información que son útiles para las diferentes entidades públicas o del Estado, que van desde el gobierno central, instituciones descentralizadas, ayuntamientos y también la cooperación internacional, las organizaciones sociales, todas trabajando a favor de la mejoramiento de la calidad de vida de la población. En el caso de San Juan, a partir de los datos del SUBEN, que fue lo que el presidente presentó en el Consejo de Gobierno, se identificó que el nivel de pobreza es bastante alto y que las brechas enormes, estamos hablando de, solo en San Juan se han identificado con la base de datos del SUBEN más de 7,000 hogares que no tienen, que tienen piso de tierra para comenzar, ¿no? Entonces el presidente ordenó que eso no puede suceder y por eso declaró la emergencia y todas las instituciones están trabajando. Ahora, ¿qué va a hacer el SUBEN? El SUBEN va a actualizar el levantamiento. Comenzamos el 21 de junio de este año en el municipio de Las Matas de Farfán. Vamos a tratar de este año de hacer el levantamiento de toda la zona fronteriza, dada la importancia que le ha dado el presidente Luis Abinader a esa zona. También la zona metropolitana por el impacto que ha tenido el COVID en el aumento de la pobreza en la zona metropolitana y en el este. O sea que el SUBEN se enfoca a generar informaciones para que todas las instituciones públicas puedan identificar esos 8,000 hogares que tienen piso de tierra. Todo eso lo tiene ya el INVI y el INVI está trabajando para cerrar esa brecha. Para ponerle un ejemplo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Elizabeth Cepeda pregunta, ¿cuáles son los pasos para obtener una ayuda? Sí, lo primero es que debe estar registrado, evaluado por el SUBEN. Yo recomiendo que puedan visitar la página .solidarios.gov.do y ahí pueden registrarse y solicitar la evaluación. Automáticamente recibimos la información y nosotros visitamos los hogares. Esa información viaja a Prosoli, que es la que asigna los recursos, los beneficios, que son varios, hay muchos beneficios. Además de Supérate, que inicia este mes, están otros, los bonos escolares, bono agua, bono luz, perdón, bono gas, y está también otros incentivos para la asistencia escolar, educación secundaria, o sea que hay diferentes transferencias y también para los adultos mayores. Muy bien. Sofía Peralta pregunta si es posible tener acceso a los datos de discapacidad con respecto al uso de telecomunicaciones y cuál sería la vía para obtenerlos. Sí, no, simplemente que se contacte con nosotros. Y la idea es que ya vamos a cargar la información y ustedes puedan descargarla. Todavía por razones de compra de data, de equipo de datos, no hemos podido aumentar, subir la data, pero solicítelo al área de planificación o al área de análisis. Aquí está Susana Doñé. Ella le puede dar los detalles quizás por el chat, Susana, o nos escriben directamente y ahí le vamos a remitir esa información. Ustedes saben que esa información fue muy útil. Nosotros firmamos un acuerdo con Indotel y el plan de banda ancha
y un nuevo bono que va a lanzar Indotel pronto para reducción de la brecha digital, fue con los datos del SUBEN, todo fue con el dato del SUBEN. Estuvimos trabajando muy de cerca con Indotel en el plan de banda ancha. Muchas gracias, don Jeffrey. Informar que el CONADIS también más adelante va a estar explotando la información disponible en la base de datos del CIUBEN y estaremos haciendo publicaciones de indicadores por áreas temáticas de interés. La próxima pregunta es anónima y dice que le gustaría saber cuál ha sido el criterio para retirar a las personas del programa Quédate en Casa. Sí, esta es una pregunta interesantísima porque tiene mucho que ver con los índices, con cómo nos clasificamos los hogares y evidentemente que la vulnerabilidad no solamente está asociado a los ICB, ¿no? A la calidad de vida, a la variable que mencionamos. También hay otros niveles de vulnerabilidad, como lo expresa la pregunta. Y estamos trabajando con Prosoli y evidentemente con CONADIS también para ampliar eso que ya se hizo el año pasado, de que las personas con los hogares con personas con discapacidad puedan tener un tratamiento diferenciado en los beneficios sociales. Dentro de todo un sistema de cuidado que se está trabajando, en la que está involucrado y liderando el Ministerio de Economía, Prosoli, y el INAIPI, CONAPE, CONADIS. Entonces es importante esta pregunta porque hay algunas brechas que tenemos que cerrar y precisamente es una de las labores del trabajo conjunto que estamos haciendo con CONADIS. Cómo proteger a hogares con las características que usted ha mencionado acá. Anneris Mejía le ha llamado la atención que el 5% de las personas con discapacidad registradas dijo que no está buscando trabajo porque un familiar se opone. Ella pregunta si tienen disponibles datos por sexo y si se identifica o si esto es sugestivo de alguna forma de violencia. Yo creo que habría que hacer un análisis más profundo para saber si eso está relacionado de alguna manera con violencia, pero sí puedo responder que sí que es posible obtener los datos sobre personas, desagregarlos por sexo. Todos los indicadores referidos a personas en la base de datos se pueden desagregar por sexo. Es una investigación, es una muy buena investigación. Así es. Porque hay que ver si lo primero es que si ese porcentaje es igual o más alto que el promedio nacional, ¿no? De todos los hogares, de todas las personas de 15 años y más. Y hacer todo, como mencionó Marcia, ¿no? Toda la cruce. Con la encuesta de IPM, hay una parte que tiene que ver con autonomía del hogar. Y ahí se puede hacer un trabajo muy bueno también. Autonomía, sobre todo autonomía de las mujeres, el nivel de autonomía y de empoderamiento de las mujeres y el tema de discapacidad. Jezabel Escartín pregunta cómo se hará la vinculación entre el CIUBEN+ con el Sistema Nacional de Valoración y Registro de la Discapacidad del CONADIS. Bueno, yo puedo adelantar que ya
como dije anteriormente, tuvimos una primera reunión con los técnicos de tecnología del CIUBEN, donde vamos a identificar cuáles serán los puntos de intercambio de información entre la base de datos de nuestro sistema y el sistema o la base de datos del CIUBEN. Estamos en unos próximos pasos, estamos identificando todo lo que es el proceso del sistema de valoración y viendo cuáles son las variables en común y cuáles serán los momentos dentro de ese proceso donde se va a interconectar la información, se va a compartir la información. Estamos, digamos que en primeros pasos. Ya más adelante vamos a tener el panorama más claro. El CIUBEN está revisando ahora mismo los instrumentos, todos los instrumentos que forman parte del proceso de valoración, certificación y registro de la discapacidad del sistema. No sé si el señor Jeffrey quisiera referirse a esto. Es lo mismo, que ya iniciamos los trabajos conjuntos. Es un trabajo, queremos ser como el piloto con ustedes. La ventaja que estamos trabajando muy de cerca con CONADIS y podemos ya generar ese piloto, ¿no? Y como estamos levantando información, que esa información también esté disponible lo más rápido posible. O todos los días hay equipos que están levantando información a nivel del CIUBEN. Y dentro de poco vamos a hacer un barrido completo. O sea, estamos hablando ahora dentro de 2 semanas en los Alcarrizos y sus 2 distritos municipales, donde esperamos llegar a 100,000 hogares. Y vamos a utilizar la nueva ficha. Hay una nueva ficha que ha sido consensuada evidentemente con CONADIS de nuevo. Ahí le agregamos una pregunta adicional que es interesante para identificar dónde hay hogares con personas encamadas también, que es muy útil sobre todo para este tema de pandemia y de políticas públicas y de cuidado también, de salud, etcétera. Entonces, además esta ficha tiene nuevas datos sobre el impacto de la pandemia en los hogares y fortaleció la parte de empleo y de educación técnica también, de captar información sobre educación técnica, capacitación técnica de la población que se va a levantar. Entonces vamos a tener, en un mes ya vamos a tener 100,000 hogares, esa es la de los Alcarrizos, que puede servir también como datos de análisis para comenzar ese piloto con ustedes, Marcia, con el CONADIS y esa interoperabilidad que funcione de doble vía. Porque en todo esto es importante también irnos a la fuente y no esperar un levantamiento para identificar. Entonces hay situaciones que originan discapacidad. Entonces eso podemos, desde las fuentes de hospitales, de Idopril, Cisarril, podemos identificar y tener información bastante útiles para y no esperar un levantamiento, ¿no? Así es. Fernando de la Cruz pregunta, ¿cuál es el promedio económico para que una persona con discapacidad pueda recibir los servicios sociales del gobierno? Sí, estamos, como les decía ahorita, estamos incorporando la dimensión de personas con discapacidad, porque todos ICB1, ICB2, todos pobre extremo y pobre, de acuerdo a la clasificación que hace el CIUBEN, son sujetos a los beneficios de Prosoli.
ICB1 y ICB2. Pero ¿qué pasa? Que hay ICB3 que pueden ser pobres monetarios o pueden ser, pero no son pobres por ICB, pero pueden tener situaciones de vulnerabilidad y por eso queremos añadir esas condiciones de vulnerabilidad asociadas a la discapacidad. Muy bien. Nos preguntan también otra persona participante sobre cuáles son los desafíos del crecimiento de las cifras de adultos mayores con discapacidad. ¿Cuáles son los desafíos del crecimiento de las cifras de adultos mayores con discapacidad? Bueno, sí, es en la medida, la carga, hay temas el perfil demográfico de los países están cambiando. Hoy día, dentro de poco, vamos a tener un perfil donde el porcentaje de población adulta mayor se va a duplicar. Estamos un poquito menos del 10%, la población de 60 y más, dentro de poco, 20 años, 30, ese porcentaje se va a ir duplicando. Entonces, a la medida que haya más adultos mayores, vamos a tener mayores niveles de personas con discapacidad asociados también a la carga de enfermedad y al perfil epidemiológico de la población. Entonces, por eso es importante este tipo de sistema de información para también atender de manera proactiva y evitar prevenir también algunas situaciones que se dan, por ejemplo, los accidentes de tránsito que todavía siguen siendo altos, las amputaciones por mal tratamiento de pie diabético es muy alto en este país. Entonces hay situaciones que desde el sector salud hay que trabajar visibilizando esta información. Bueno, yo creo que con esta pregunta ya terminamos. Las demás personas están interesadas en obtener la infografía que presentó Jean Alain. Perdón, hay una pregunta que quedó pendiente, que es para Jean Antonio, Jean Antonio. La pregunta dice que ellos piden aclarar cómo se hizo la clasificación de discapacidad en los grados de severidad. Esta clasificación se hizo siguiendo la metodología del Grupo Washington, que propone varias formas de hacerlo. Y Jean Antonio, te dejo el micrófono para que expliques un poco cómo se calculó esto. Sí, bueno, primero que nada, vamos entonces a leer la pregunta que nosotros utilizamos para clasificar la discapacidad. ¿Tiene alguna dificultad o limitación para? En ese caso hay 6 dificultades del funcionamiento que se evalúan. La primera, ver aún usando lentes. La segunda, escuchar aún usando audífonos. La tercera, caminar o subir escaleras. La cuarta, recordar o concentrarse. La quinta, cuidado personal, es decir, bañarse o vestirse. Y la sexta, la dificultad para comunicarse. En cada una de esas categorías, a la persona se le pregunta si no tiene dificultad, si tiene alguna dificultad, si tiene mucha dificultad o si no puede hacerlo. Eso da un total de 4 posibles respuestas. Entonces se decidió utilizar una de las metodologías que recomienda el Grupo de Washington. En este caso utilizamos la siguiente. Las personas que declararon tener 1 a 4 dominios funcionales con alguna dificultad y ningún dominio con mucha dificultad o no puede hacerlo, en ese caso los etiquetamos como leves. Las personas con 5 o 6 dominios funcionales codificados con alguna dificultad o hasta 3 dominios codificados con mucha dificultad y ningún dominio como no puede hacerlo, se etiquetaron como moderados.
Y por último, las personas que declararon tener 4 o más dominios funcionales codificados con mucha dificultad o con cualquier dominio, como no puede hacerlo, ahí los categorizamos como severos. De acuerdo, muchas gracias, Jean Antonio. Varias personas nos solicitan información sobre dónde pueden encontrar la infografía. Sí, ahí le puse por el chat la dirección del Suben, donde suben la infografía. Si quieren, también nos pueden escribir y le mandamos ustedes la tienen también, la pueden mandar por WhatsApp, la pueden compartir, como va a estar en un PDF completo, ahí la pueden ver. O nos contactan como ustedes quieran. Es importante, y aquí aprovechamos, hay una investigación que se hizo conjuntamente con el apoyo de algunas varias instituciones del Sistema de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad utilizando los datos del SUBEN. En algún momento va a estar disponible y esto es una serie de investigaciones porque esta se enfoca en personas con discapacidad con un umbral diferente, pero en algún momento va a haber una actividad donde se le va a dar a conocer esa investigación. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias, don Jeffrey, Jean Antonio, a nuestros intérpretes, a Naida y Jonathan. Y paso finalmente con el señor Pedro Pablo Acevedo para que cierre con unas breves palabras este evento. Recordar que estará grabado, lo estamos grabando y lo vamos a tener disponible en el canal de YouTube del CONADIS. Feliz resto del día. Sobre todo, resaltando a ver la importancia de todos estos datos que ha levantado el SUBEN bajo los criterios que se han levantado y comunicarle a todos los amigos y amigas que están conectados con nosotros que justamente su preocupación de cuáles políticas públicas se estarán estableciendo a nivel de diferentes provincias, de diferentes lugares en favor de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad, conjuntamente con las demás instituciones públicas, estarán tomando a partir de estos datos, a partir de estas informaciones que son más precisas de lo que se ve aquí, porque estamos hablando de personas con su nombre, con su dirección, con su número de cédula, con sus características. Entonces, conjuntamente el Consejo Nacional de Discapacidad con las instituciones públicas encargadas de elaborar las políticas de protección social y política pública en general, estaremos trabajando que esas políticas focalicen a esa población identificada. De manera que para nosotros es de alta satisfacción poder contar con estos datos. Y agradecemos nuevamente a Jeffrey y al equipo de SUBEN por el extraordinario trabajo que han hecho y por el apoyo que han brindado a lo que venimos haciendo desde el Consejo Nacional de Discapacidad. Gracias, Pedro Pablo. Marcia. Feliz resto del día. Bye, gracias. Feliz día.